Hola, mi nombre es Alicia Mayorga López, soy estudiante de la carrera de la licenciatura en Psicología del grupo LP5M1. Bienvenidos a este proyecto que es una recapitulación del material visto en clase de la materia Métodos aplicados a la psicología de este primer parcial. Que hicimos pues una línea del tiempo donde conocimos a varios filósofos que contribuyeron a la psicología, conocimos las diferentes corrientes psicológicas y los métodos aplicados, de los cuales escogimos uno para hablar e indagar más sobre él. Esta cápsula por mi parte será en forma de un cuento que comienza así. Al día de hoy, en mi pueblito, donde la gente murmuraba la palabra psicología, nadie sabía de dónde provenía o qué era, lo que significaba. Bueno, pues un señor llamado Felipe Melanchthon fue el primero en acuñar la palabra psicología. Esto lo sé porque me lo platicó mi bisabuela y que después pues ya explicó y dijo que era una ciencia que estudiaba los procesos mentales, las percepciones y el comportamiento del ser humano. A raíz de esto fueron saliendo grandes filósofos que también aportaron grandes descubrimientos. Entre ellos está Wilhelm Wundt, que creó el primer laboratorio de psicología, donde hacían experimentos para observar el comportamiento de cosas, o en este caso animales, para después compararlas cómo actuaban en un ser humano. A Carl Rogers, que era el fundador de la psicología del yo o no directa. Piaget, que era el padre de la psicología de la genética. Heinrich Weber, de la psicología experimental, y Max Wertheimer, de la psicología de la Gestalt. Este último me llamó mucho la atención porque la gente no se hacía preguntas, o sea, solamente escuchaba y ya. Pero yo dije, ¿qué es la Gestalt? Y pues nos invitaron a un museo donde el señor Max Wertheimer nos explicó que es una corriente de la psicología moderna que surgió en Alemania a principios del siglo XX. Y dice que para la psicología de la Gestalt, el ser humano organiza sus percepciones como totalidades, como forma o configuración y no como simple suma de partes. Lo entendí más como que nosotros percibimos a través de las formas, o más bien nuestro cerebro se encarga de transformar imágenes en otras cosas. Esto es ¿por qué? Pues porque esta corriente psicológica tiene unas leyes y el Señor nos fue explicando sobre la ley de la proximidad, donde dice que nuestro cerebro ignora el fondo y nuestra mirada se desvía a lo más próximo que observa. También está la ley de la continuidad, donde el cerebro tiende a ignorar los cambios que interrumpen una imagen y prioriza los estímulos que permiten apreciar la imagen de forma continua. La ley de figura y fondo, donde cuando observamos algo se localizan los contornos de las imágenes, se separa un objeto y se hacen distinciones. Fue curioso porque ahí nos enseñaron una imagen de una copa, pero en realidad parecía que estábamos viendo dos rostros de frente. Bueno, también la de semejanza, donde tenemos un montón de figuras
y el cerebro como que se enfoca en separar o agrupar los objetos que tienen rasgos parecidos. También la ley de dirección común, que dice que identifica como grupo aquellos elementos que dan la impresión de moverse hacia un mismo punto. De repente nos encontrábamos imágenes que con solo mover nuestra mirada se veía que se estaban moviendo, pero no. Y por último, la del cierre. Ahí nos pusieron imágenes donde automáticamente nuestro cerebro completaba esas figuras, aunque no estuvieran completas, sabíamos lo que eran. Después de eso leímos un capítulo que se llamaba Métodos y técnicas empleadas en la investigación del trabajo profesional. Recuerdo muy bien que en esa época la gente de mi pueblo estaba como, no sé, ignorábamos muchas cosas. Voy a decir algo que se me hizo muy interesante, que nos dijeron una vez que salimos de ese museo, nos decía que cuando somos objetos de experimentación, nuestras reacciones no van a ser iguales a las cotidianas. Y dirás, ¿por qué? Pues porque uno siente la presión de que estamos bajo observación, y sí es cierto. Luego de ahí íbamos caminando y ya de cuenta que veíamos como anuncios pero cada anuncio era un método para una investigación. El primero que encontramos fue el de observación y decía que se consideraba observación todo lo que se realizaba directamente con los ojos, como aquella que se realizaba por medio de un instrumento. Luego encontramos la observación natural, que iba desde las actitudes o lo que podíamos observar a simple vista, no sé, los gestos de una persona. Luego estaba la observación del laboratorio, que pues variaba, depende de la luz, el ruido de las personas o los espacios, bueno, variaba por el espacio. Después de ahí la observación por periodos de tiempo fijos. Esto era cuando teníamos una hora específica para observar o medir algo que estábamos observando. Por ejemplo, cuando una pareja de cachorros más bien una mamá cachorro está en labor de parto, pues vamos a observar, no sé, cada 10 minutos a ver cómo está. Y también la observación por evento, cada que se suscitaba algo en específico, pues se podía observar. Por último, hablaremos del estudio de casos. Recuerdo que estábamos cenando todos en la casa y llegó un tío, platicamos de muchas cosas y estaba yo con mis hermanos. Después nos empezó a contar cosas y nos platicó sobre el estudio de casos. Se me hizo muy interesante porque dice que es como un tipo de investigación que se utiliza para conocer
un fenómeno a estudiar. Esto era por si queríamos conocer algo en particular de un individuo, de un grupo o de una organización. Ya sabemos que existen varias corrientes psicológicas, pero dice que surgió del área clínica. Algo muy curioso es que los estudiosos de antes, de siglos atrás, acudían a lugares como los manicomios a entrevistar pacientes de los cuales pues sus expedientes habían sido referidos. Gracias al estudio de estos pacientes, pues fue posible comenzar a definir los síntomas de numerosos padecimientos. A raíz de este estudio entendemos dos conceptos. Por un lado, la revisión de documentos, como eran las historias clínicas, los reportes de avance y científicos de sujetos e instituciones que que eran en ese tiempo considerados objeto de investigación. Estas se seleccionaban por ser patológicas, es decir, por tener algún carácter de interés. Podía ser, no sé, su escolaridad, su grupo étnico, su edad, nacionalidad, etcétera. Y por otro lado, el estudio directo de las personas, ya sea de grupos o organizaciones, pues se reportaban como ejemplos de casos que se deseaban estudiar. Después, pues, en eso llegó la esposa de mi tío y se fue y ya no nos siguió contando. Pero, o sea, estas pequeñas historias demuestran que el mundo de la psicología es muy amplia y de la cual tenemos que aprender muchas cosas para poder ejercer nuestra profesión en un futuro. Todo esto nos ayudará a ser unos grandes psicólogos. Esta fue mi participación. Muchas gracias.